Primero que todo, Gaby, cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué haces, cuál ha sido como tu trayecto también, pues desde la fe, eh, desde qué vienes a hablarnos, todo eso, nos encantaría saberlo. Bueno, claro que sí. Yo creo que en primer lugar lo que me tiene aquí es la amistad. Gracias a Dios, a través de un camino y de muchas personas que he podido conocer y la amistad con mi acompañante de hoy en esta noche me ha permitido estar acá. Bueno, mi nombre es Gabriela Triana. Yo estudié ciencia política. En ese tiempo me enamoré mucho del tema de la mujer, y como empecé a leer mucho sobre todos los temas del feminismo y todo lo relacionado. Ya después de eso me gradué de la universidad y a partir de ahí, como que en ese tiempo de la graduación de la universidad, empecé a hacer un camino con Dios que me buscó, me encontró y me transformó. Y de ese caminar con el Señor, también caminando dentro de la iglesia, en comunidades y así, decidí estudiar filosofía. Empecé estudiando un tiempito, un año de como de preparación de algunos cursos, y ya después de eso empecé mi maestría en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ya ahorita, si Dios quiere y con su ayuda, pues terminaremos este año. Y digamos que dentro de todo ese caminar, discerniendo un poco mi vocación, también encontré un amor muy grande a la teología, y así como empecé a estudiar filosofía, también empecé a estudiar teología en otros espacios, también con ese deseo, ¿no? De responder a la fe, de responder al desafío de ser cristiano en estos tiempos. Y pues para eso indiscutiblemente hay que tener una buena formación, tener acompañamiento, la oración, bueno, una cantidad de cosas. Y dentro de todo ese caminar, entonces empecé a dar clases de teología y de filosofía en el Instituto para Laicos de la Diócesis de Fontibón. También trabajo en la pastoral juvenil de la Diócesis de Fontibón. Y ahorita hace poco iniciamos un proyecto con unos amigos que se llama Jorao. Es un centro católico de formación en el que pues queremos imprimir un poco, ¿no? Este mismo caminar que tenemos nosotros formativo. Y pues ahí también doy clases, soy muy feliz enseñando. La verdad es que es una vocación ahí que el Señor me ha ayudado a descubrir. Y pues dentro de eso también la oportunidad que tengo de compartir con otras personas ese mismo caminar. Y como decía, una de las cosas que movió mi corazón dentro de todo este campo de la ciencia política fue el tema de la mujer. Y pues como no, el tema que tenemos hoy, que es el aborto, entra ahí mismo. Y pues esa misma visión que tenía inicialmente mientras estudiaba ciencia política se ha venido transformando, pues a raíz de mi camino de conversión y de mi camino de fe. Es ahí como un resumen chiquitico. Definitivamente, yo que conozco tu testimonio, me encanta, me parece una cosa increíble la que hace nuestro Señor en la vida de las personas. Es muy, muy bonito y ojalá tengamos otro espacio para que también nos cuentes al respecto precisamente de la mujer, porque definitivamente eres una persona que tiene muchísimas perspectivas. Como vemos, tuviste un caminar dentro del feminismo, eh, tienes una formación académica espectacular y pues hoy estás aquí con nosotros, entonces es un completo privilegio tenerte aquí. Y bueno, también como por señalar algunas cositas, y yo metiendo un poquito la cucharada, me parece interesante compartir perspectivas porque creo que algo en común que tengo contigo es que yo pues tampoco crecí como muy de la fe, no fue algo de chiquito. Soy católico, pero también es relativamente reciente. Pero en mi caso, por lo menos, yo no siempre fui católico, pero siempre estuve en contra del aborto. Desde siempre tuve más o menos la noción de que pues se terminaba una vida humana y pues no estaba a favor al asunto. ¿Cómo era más o menos tu perspectiva a ese respecto, especialmente cuando estabas con todo esto del feminismo? No, pues ahí al respecto, yo sí debo decirlo, sobre todo como para mostrar la obra de Dios en el corazón. Pues es que yo en su momento sí estuve a favor del aborto. Realmente fue una causa, en ese tiempo yo lo veía así, a la que defendí, también muy en relación con todo el tema de la libertad de la mujer, ¿no? Ese era como el argumento que más a mí me movía a defender esto. Y así fue durante mucho tiempo, como les contaba ahora. Mientras estuve estudiando ciencia política, pues esta idea se empezó a arraigar un poquito más. Y yo creo que te tocas un punto muy importante, que es
el tema de la dignidad humana, ¿no? Como que dentro de eso mi mirada estaba más que todo puesta en la libertad de la mujer y no me daba cuenta de que había otra persona a la que se estaba afectando con este tema del aborto. Y así fue durante mucho tiempo y ya después en mi caminar de fe fue que empecé a descubrir que pues como el querer de Dios en esta área y también a darme cuenta de que estaba equivocada desde la perspectiva en la que lo estaba viendo, ¿no? De pronto era como un poco un sesgo de centrarme únicamente en una parte y no ver con más amplitud la cuestión. Entonces sí, yo sí estaba como del otro lado, muy, muy lejana más bien, con otras, defendiendo otro tipo de posturas. Entonces sí hay ahí como un cambio, pese a que yo tampoco desde muy chiquita nunca fui muy cercana a la iglesia ni a la fe. Sí hubo un cambio ahí grande una vez me encontré con Cristo, pero justamente es Cristo como la razón por la cual hay sí, hay una conversión, una transformación también en ese aspecto. Espectacular. Y bueno, volviendo al recorrido que hemos hecho en Ahora sí, que también ha sido bastante en términos seculares, precisamente por los ambientes universitarios, juveniles y de muchos tipos, nos damos cuenta precisamente de que todos los datos científicos de los que disponemos, y así como ontológicos y filosóficos, pues dan cuenta de que desde el momento de la concepción hasta la edad que tú y yo tengamos o que cualquier persona tenga, ha habido un continuo biológico, pero también ontológico de una misma vida, y que lo que hace el aborto es precisamente interrumpir, bueno, acabar con esa misma vida de cada uno de nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros hubiera sido abortado, pues no habría sido una decisión de nuestras madres sobre su propio cuerpo, sino sobre nuestra vida. Y yo siento que en ese sentido no es una cuestión de si un cristiano puede estar o no a favor del aborto, sino que en general todo el mundo debería estar en contra del aborto, como también lo estamos de la esclavitud y de toda una serie de cosas. Sin embargo, yo creo que la realidad dista muchísimo de esto, ¿no? Tenemos pues casos como el del presidente de ahora de Estados Unidos, que pues tiene el título de ser el segundo presidente de Estados Unidos católico, pero está a favor del aborto, igual que muchas personas en ese país, como Nancy Pelosi, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y tenemos, por ejemplo, también aquí la militancia bajo el nombre de Católicas por el Derecho a Decidir. Y me causa muchísima pregunta, muchísima curiosidad el nombre. No sé a ti qué te dice, o sea, qué se te viene a la mente cuando tú escuchas Católicas por el Derecho a Decidir y qué reparos o qué comentarios te merece. Bueno, pues en realidad yo a Católicas por el Derecho a Decidir las conocí ya hace un buen tiempo, alguna vez en un debate al que pude asistir en la Universidad Javeriana. Claro, en ese primer momento, pues uno se queda pensando, ¿no? Perdón, Porque te pregunto, ¿en qué momento de tu vida estabas en ese momento? ¿Ya estabas caminando en la fe? sí, ahí ya había empezado a caminar en la fe, pero era un tiempo extraño porque es ese momento en el que yo igual tenía todas mis convicciones feministas y también estuve muy, muy metida en el tema del activismo LGBT. Y entonces, de todas maneras, yo seguía teniendo la pregunta, ¿no? Pues yo tengo estas convicciones, pero ahora está mi fe y parece que no van juntas. Entonces mi pregunta era, ¿cómo hago para que esto dialogue o con qué me quedo y con qué no? Y pues también un poco purificar cuál es la intención de fondo que hay en la búsqueda de esto. Entonces, eso fue lo que más que todo a mí me llevó a estudiar filosofía, porque me di cuenta que las preguntas que yo tenía no las podía responder desde mi ciencia, que es la ciencia política, sino que tenía que irme a otros fundamentos para poder responder a esas preguntas y como tú bien lo decías, pues ahí hay que mirar unos temas de antropología filosófica, hay que mirar temas de epistemología, hay que mirar otros temas que ayudan como a dar una respuesta más profunda y cercana a la realidad sobre esa pregunta de las convicciones que tenía. Entonces fue en ese tiempo en el que estaba estudiando en la Universidad Javeriana, yo estudié ahí un año filosofía y ahí fue cuando pues me encontré con este debate y justamente era pues bueno, un debate como relacionado con todos estos temas del aborto y del lugar de la mujer en ciertos espacios, porque ese tema a mí me mueve mucho el corazón. Entonces ahí ya tuve la oportunidad de escucharlas y claro, uno
es que es difícil, ¿no? Porque a veces uno no sabe bien, o nosotros más bien tendemos, yo creo que hay como que ponerse en el ambiente en general en el cual nosotros nos movemos y en nuestro tiempo. Y algo que caracteriza el tiempo en el que vivimos, ya mirándolo de una manera más amplia, como la modernidad, es el hecho de que nosotros tendemos a fragmentar el conocimiento. Entonces, por eso como que pareciera que la política está aislada de la religión y está aislada de la economía y hay como muchos elementos que están aislados. Y entonces en ese sentido nos es difícil ver, por ejemplo, cómo se conecta la fe con la manera en la que yo me expreso en el espacio político. Entonces, claro, este comentario va más que todo a que, en definitiva, cuando yo digo el derecho a decidir, estoy hablando de cómo se expresa algo en el espacio político. Entonces, lo que yo al final veía con estas mujeres de católicas por el derecho a decidir era que en ellas no había una coherencia interna entre la fe que se profesaba y cómo esa fe que tiene unas implicaciones morales y esas implicaciones morales a su vez tenían unas implicaciones jurídicas, que era un poco hacia lo que ellas iban. Entonces, yo veía que la fe iba por un lado, pero el tema de el derecho a decidir parece que iba por otro. Em, entonces, claro, ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que ese tema de la fragmentación humana no es algo que, o sea, como que uno a veces cree que es una cosa que le pasa a los demás y que no le pasa a uno. Y gran parte de lo que consiste la vida cristiana, o la vida en general, pero yo creo que especialmente la vida cristiana, es de ir mirando el corazón para ver en dónde están como esas grietas y esas rupturas que no te dejan a ti unir una cosa con la otra. Entonces puede que lo que haya ahí en el corazón de ellas es un revuelto más bien de yo tengo una fe y un deseo de seguir a Cristo, pero parece que hay una realidad que ahí no me, como que a mí no me cuadra. Entonces lo que yo prefiero es un poco acomodar el discurso para esa realidad. Entonces, claro, y hay otro tema que es el del derecho a decidir. Realmente derecho a decidir tenemos, pero el punto es cómo estamos pidiendo ese derecho o en qué medida. Porque la libertad, y eso es algo como muy importante que ahí también hay que como que dejar en claro, la libertad necesita de límites. De lo contrario, mi libertad termina siendo imposición o esclavitud para otros. Entonces, en ese sentido, de que la libertad necesita ciertos límites, también hay que pensar cuáles son los límites de las decisiones que yo debo tomar, cuáles son las consecuencias y de qué manera yo también estoy como en búsqueda de tener ese derecho a decidir. Entonces, a lo que me refiero es que, es decir, es entendible la causa en el sentido en que también hay una historia, ¿no? Que uno no la puede borrar, ni se puede pasar por alto, porque de fondo lo que hay ahí es una herida que incluso nosotros podríamos llamar es una herida social, en el sentido en que lo que se pide es que las mujeres tengan la capacidad de decidir sobre su sexualidad. Entonces, claro, ahí hay algo que hay que reconocer, que es una herida que hay que sanar y que tiene también sus raíces, tiene sus manifestaciones en cada contexto, en cada cultura, una cosa y la otra. Sin embargo, el hecho de que eso exista no significa como que uno se tenga que imponer ni que haya que obviar otras realidades como lo es la vida de otra persona humana. Entonces, yo creo que yo me fui por muchos lados, pero como para resumir en la respuesta a la pregunta, es que en este tema de las católicas por el derecho a decidir, yo ahí, después de analizarlo y pensarlo, lo que encontré fue como una incoherencia, ¿no? Una incoherencia entre la fe profesada y lo que se exigía a nivel político y jurídico. Sin embargo, a lo que nos llama Cristo, Cristo al final lo que quiere es ir conquistando espacios de nuestra vida. Y Él es un caballero, entonces va conquistando un espacio a la vez. Y si yo lo quiero dejar por fuera de mi actuar político, pues Él me va a dejar en mi libertad. Entonces ahí yo veo como que en ellas hay esa incoherencia, pero también como que hay un modo errado de comprender tanto la libertad como el modo en que la mujer también exige como esa libertad y ese poder de decisión sobre su propia sexualidad.
igual también es comprensible en el sentido en que pues hay que mirar la historia en un marco amplio, ¿no? Y el feminismo también responde a ciertas realidades históricas, ciertas realidades culturales y de suyo, en como su raíz, pues tiene razón en muchas cosas. Sin embargo, el punto es más hacia dónde nos lleva, que es más un horizonte ideológico, es decir, que los cuerpos y los corazones sean movidos por ideas y no tanto que sean movidos hacia la fuente de la vida o hacia la vida. Eso diría y como sobre esa pregunta que me haces. Sí, total. Yo creo que pues Dios precisamente nos dio una libertad porque Dios es amor y pues todo amor quiere ser correspondido. Entonces Dios no nos impone precisamente algo, sino que nos da una libertad para que decidamos precisamente. Entonces, hablar de católicas por el derecho a decidir, pues, o sea, el catolicismo también entiende ese derecho a decidir en un marco completamente amplio de toda la libertad humana. Pero también hay que entender que no hay nada intrínsecamente bueno en las decisiones, ¿no? Las decisiones pues, pueden ser tanto buenas como malas o algo así, ¿cierto? Sí, 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 hay, ya sí, toca irse como a una, aún también otra vez, ver un poquito más un marco amplio, porque a veces de pronto la idea que nosotros tenemos de libertad es hacer lo que yo quiera, pero no necesariamente, ¿no? Puede que el hacer lo que yo quiera sea matar a una persona o robar a alguien o lo que tú dices, son actos que moralmente podrían ser calificados como malos. Pero justamente ese es el riesgo de la libertad, ¿no? La libertad implica que yo puedo decidir entre lo bueno y lo malo y el riesgo es que yo termine decidiendo mal. Entonces, por eso la libertad tiene que ser entendida en el marco también del bien y de la verdad. Entonces, en mi libertad, la libertad es que la libertad realmente es un don muy grande, que yo creo que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de administrarlo de manera adecuada, porque para administrarlo bien tenemos que conocer tanto la verdad y la verdad sobre el bien, es decir, qué es lo verdaderamente bueno para el ser humano. Cuando yo conozco lo verdaderamente bueno para el ser humano, entonces tengo la capacidad de que eso que yo he conocido, aplicarlo a lo cotidiano de mi vida. Sin embargo, pues es muy complejo porque a nosotros realmente no nos educan para la libertad. Nos dicen que ser libres es más o menos como hacer lo que nosotros queramos y de hecho es algo muy, muy apasionante y muy bello porque una de las búsquedas grandes de nuestra época, de la modernidad, es la libertad, ¿no? Y como un hito ahí súper importante y significativo de tanto la Ilustración y la Revolución Francesa, que es un grito de la humanidad por seamos libres y libres en un sentido de tenemos que emanciparnos de ciertas ideas, emanciparnos de esa idea de que hay un bien, de que hay una verdad, y dentro de ese emanciparnos de esas ideas, entonces terminamos creyendo que libertad es hacer lo que yo quiera y se nos olvida esa relación que tiene que haber entre libertad, bien y verdad. Y ahí yo creo que tú dijiste ahora algo que es muy importante, ya desde un punto de vista de la perspectiva de la fe, y es que la libertad ante todo nos es dada para amar. Es decir, no, no hay amor sin libertad. Si yo no puedo elegir libremente al amado, entonces no, no existe el amor. Y en ese sentido también es pensar, ¿no? Como que si la libertad no está iluminada por el bien o por la verdad, yo puedo creer que cualquier amor o cualquier amado o cualquier enamoramiento ya me va a hacer bien. Entonces, claro, la libertad es un don muy grande que tiene que estar muy bien iluminado por la verdad, por el bien, y ahí le añadiría yo otra, que es la belleza, no la belleza como la estética, sino de lo bello, por ejemplo, de una madre que se entrega por su hijo. O lo bello, no sé, también se me ocurre en este tiempo de pandemia que estamos viendo un médico que se entrega por salvar la vida de muchas personas. La belleza en ese sentido. Entonces, la libertad iluminada por esos tres que en filosofía se llaman los trascendentales, bien llevada nos lleva a tener una vida feliz en últimas también. Y ya desde una perspectiva de fe, pues Dios mismo es la síntesis de la libertad, del bien y la belleza. Y eso es maravilloso porque a veces uno creería que tiene que hacer un camino, pues así como súper largo, ¿cómo voy a hacer para conocer la verdad última? ¿O cómo voy a saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo voy a reconocer cuando algo es bello o no es bello? Pues es excelente porque Dios, que es la belleza en sí misma, viene y me habla. O sea, la verdad se da a conocer, la belleza se da a conocer y el bien me enseña a amarlo.
Em, entonces, en ese sentido, como que entendía la libertad de esa manera, no en un marco como del hacer lo que yo quiera, sino de buscar lo mejor con un criterio de fondo claro. Ahí como que ya en ese sentido se comprende de manera distinta y también todo esto de lo que estamos hablando, el hecho de defender la vida, pues adquiere un sentido diferente. E incluso la sexualidad humana, es que todo, toda la vida como que coge otro color cuando tú lo ves de ese modo y comprendida la libertad así, también se transforma la visión de la vida, porque si tú comprendes la libertad como un hacer lo que yo quiera, entonces cuando no se haga lo que tú quieras, vas a de una vez salir o con una visión victimista, entonces pobre de mí, o vas a ser una especie de, ¿cómo se diría? Como eh, una persona que termina renegando de todo, o si no, terminas tratando de imponerle todo a los demás. Ujú. Qué bello, Gaby, qué bello, qué verdadero y qué bueno, o sea, súper trascendental, definitivamente. Sí, sí. Y ya que, pues, digamos, o sea, pues contigo se puede hablar desde muchísimas aristas, como decimos, y también tienes experiencia en la formación laical. ¿Cómo hacemos para también traspolar todo esto trascendental a espacios mucho más locales, mucho más pequeños? Digamos, ¿cómo se establece un diálogo con una persona que el domingo va a misa o a su iglesia, sea la que sea, y que quiere seguir a nuestro Señor, pero que está a favor del aborto, digamos, ¿cómo se entablaría un diálogo en ese caso? ¿Cómo lo harías tú? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque digamos que aquí es un tema específico, ¿no? Es el tema del aborto, pero en general todos nosotros necesitamos una conversión con muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, así como uno puede estar en un error al creer que el aborto es algo que viene del corazón de Dios, pues puede estar en un error con respecto a muchísimas otras cosas, ¿no? Como con la relación, no sé, por ejemplo, con el dinero o con la relación con la política. Bueno, hay una cantidad de realidades sobre las que constantemente nosotros estamos necesitando conversión. Ese ya es un primer punto de partida muy importante porque de lo primero que habla es que se necesita mucha humildad para acercarse a una persona que de pronto tenga una postura como esta y pues reconocer siempre que nosotros, ya que estamos hablando del bien, la verdad y la belleza, nosotros no somos poseedores de la verdad, ni poseedores del bien, ni poseedores de la belleza, sino servidores. Diría el Papa Benedicto XVI, cooperadores de la verdad o cooperadores del bien o cooperadores de la belleza. Entonces, como que ese es un primer presupuesto, que es el presupuesto de un corazón humilde y dispuesto a servir, sobre todo porque de fondo en este tipo de posturas que no están cercanas como a la enseñanza de la iglesia o cercanas al querer del corazón de Dios, lo que uno encuentra es lo que decíamos ahora, generalmente son heridas o rupturas. Entonces, no es tampoco la cuestión de caer en un debate argumentativo, porque al final, o sea, los argumentos son importantes porque nos ayudan a acercarnos a la verdad, pero son insuficientes porque al final un argumento no te permite a ti descubrir una realidad profunda del corazón que puede ser lo que sostenga determinada postura. Entonces, por ejemplo, yo lo hablo en mi realidad personal como para que se entienda con un ejemplo más cercano. Yo en mi caminar de fe lo que he hecho es releer mi historia a la luz de Cristo y me he encontrado con que las posturas feministas que tenía en su tiempo estaban sostenidas por una serie de realidades, heridas, sin sabores que yo tenía a partir de la relación que tenían mis papás y mi vida familiar. Y el mismo modo en el que yo me fui entendiendo durante mi adolescencia como mujer. Entonces, como que todas esas realidades empezaron a sostener y ser de algún modo el caldo de cultivo para que todas esas ideas proliferaran en la cabeza y en el corazón. Entonces, en ese sentido, uno primero se tiene que acercar con esa disposición de humildad y de servicio, pero segundo también reconociendo que con dos o tres argumentos tú no, puede que la persona se quede pensando en una charla, pero tú no vas a transformar el modo de ver porque al final esa es la cuestión. Que si una persona defiende una de estas posturas es que tiene una visión específica sobre la sexualidad, sobre la vida, porque ese es como el tema grande de fondo que hay, que se tiene una visión sobre la vida humana
y pues sobre sí mismo, ¿no? Y dependiendo si se es hombre o si se es mujer, pues tiene unas raíces y unas connotaciones distintas, pero cada persona es tan diferente que uno pues no podría saber de entrada qué realidades son las que están sosteniendo una postura como esta. Entonces ese sería como otro presupuesto para uno acercarse a una persona, a hablarle sobre, pues como hablar sobre estos temas, entendiendo que no es solo una cuestión de argumentos o de refutar una cosa u otra, que sí es muy importante tener, las razones son importantes porque la verdad es un camino para llegar a lo demás, ¿no? Que decíamos el bien y la belleza, pero antes que nada de saber que quien está ahí enfrente, pues es una persona que tiene una historia y esa historia sostiene muchas de las ideas que la persona pues está defendiendo. Y entonces ya teniendo eso claro, yo pienso que, y en ese mismo sentido, lo mejor que uno puede hacer primero es escuchar, ¿no? Preguntar, bueno, ¿y tú por qué piensas eso? O cuáles son las razones o los motivos que tienes para estar sosteniendo esa postura. Y ahí sí hay entonces, siguiente paso, pedir Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aunque eso es lo primero que hay que hacer, pero hay que volverlo a hacer ahorita, porque el Espíritu Santo es el que le deja ver a uno, bueno, esta persona está sosteniendo esta postura por X o Y razón. Entonces, generalmente o lo más común es que uno puede encontrar o una imagen de Dios muy desfigurada, ¿no? Una persona que tiene un Dios a mi manera, que se acomoda a mis convicciones o que se acomoda a mis necesidades. O también, como decíamos ahora, uno puede tener una idea de libertad errada. Por ejemplo, yo lo digo en lo personal, en mi camino de fe, yo me he dado cuenta que yo tengo serios problemas con el modo en el que Dios comprende la libertad. Y he sido como una chica a veces muy rebelde. Pero entonces eso, puede que haya una mala concepción sobre la libertad, o puede que haya una mala concepción sobre la dignidad humana. Entonces yo creo que la cuestión es, ahí es que es muy exigente, ¿no? El acercarse a alguien en una parroquia, no es por una parte lo que decíamos, la disposición de servicio, de humildad, por otra también reconocer que es una persona que tiene un camino y que eso está sostenido por ciertas realidades, pero por otra también pedir la luz del Espíritu Santo para reconocer cuáles son las raíces de esa realidad y saber y estar, o sea, tener la formación para uno tener la capacidad de hacer un camino con el otro. Entonces yo creo que ahí la ruptura grande, grande, grande es en el tema de la dignidad humana, porque en general si uno está defendiendo el aborto, tiene cierta noción sobre el valor de la vida. Al final eso, la dignidad humana es esto, qué tanto valor tiene la vida. Y dependiendo de ese valor, pues yo le doy un trato u otro. Y pues lo grave y doloroso de eso, y es ahí donde Cristo nos llama a tener mucha misericordia y compasión, es que si una persona le da un valor bajo a la vida, es porque también no valora mucho su vida propia, no se valora mucho a sí mismo. Entonces, como que eso también nos lleva a pensar en que una persona es un entramado tan, pero tan complejo que una sola charla no le podría a uno como que ser suficiente para lograr darle vuelta a esa postura. Pero entonces siempre yo pienso que lo que abre mucho el corazón es escuchar, 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 bueno, el por qué está o ella o X o Y, por qué está defendiendo esto y dentro de esa escucha pedirle al Espíritu Santo mucha sabiduría para lograr ver cuáles son los hilos que entrelazan una posición u otra. Porque de esa manera uno logra tocar como la fibra sensible a partir de la cual tú puedes hacer un camino para mostrar como el otro lado. También yo creo que algo que es muy bueno es que si uno tiene una postura a favor de la vida y uno mismo ha hecho ese camino, ¿no? De encontrar la verdad y de reconocer cuáles son las razones, que no es únicamente porque la iglesia lo dijo, o no es únicamente porque es que si no me hay excomunión, o no es únicamente porque aparecía en tal versículo de la Biblia, sino que razones de convicción profunda que brotan de un encuentro con Jesucristo. Si uno ha hecho ese mismo camino, pues tiene la capacidad de dar testimonio de eso. Y eso sí, el testimonio yo siento que es una cuestión que arrastra muchísimo. Entonces, de pronto, no todos, como decías tú, antes eran personas que estaban en contra del aborto, pero uno sin tener que estar en contra del aborto, de todas maneras, tiene que hacer un camino para saber, bueno, yo estoy a favor de esto, pero ¿por qué estoy a favor de esto? ¿Y por qué lo voy a estar defendiendo? ¿Cuáles son las razones? Y que no son razones como que yo me aprendí una serie de argumentos y los puedo empezar
recitar así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sino que son razones que también se enraizan en lo profundo de mi corazón. Entonces, antes que nada, yo pienso que es como dar un testimonio también del propio camino que se ha hecho para reconocer la propia dignidad a la luz, pues en este caso de la fe, y como eso, al reconocer yo mi propia dignidad, también le doy el valor y el peso a todo lo demás. Es decir, que también reconozco la dignidad que tiene un bebecito que está en el vientre de su madre y de eso yo puedo dar testimonio. Entonces yo creo que ahí es más que todo el testimonio y lo bueno de eso es que si uno se aprendiera 88 argumentos y los dijera todos seguidos, seguro la persona le entran por aquí y le salen por acá. Pero cuando tú tienes la capacidad de contar aquello que has vivido, de dar testimonio con tus propias palabras, con tus propias vivencias, seguro ese que te está escuchando se queda como con tu testimonio y lo rumea, lo cuenta, lo tiene ahí como en el corazón. Y pues también eso, reconocer que al final la obra es de Dios y por más de que uno pueda de pronto hacer por allá, hacer como una campanita que llama a la conciencia y que cuestiona. Y más allá de eso, pues uno tampoco tiene necesariamente como esa capacidad de transformar la visión de una sola. Yo creo que ese sería como un modo, ¿no? Y es exigente justamente por lo que decíamos, exige humildad, exige servicio, pero también exige formación, exige hacer un camino, exige convicción y exige, yo creo que eso es lo más importante, amor, porque al final uno no enamora a alguien de una causa como esta si uno mismo no está enamorado y si no tiene conciencia profunda de que esta es una opción y una decisión que brota del amor en el encuentro con una persona, que es pues esa persona es la persona de Cristo. Súper, Gaby, me quedo con muchísima, o sea, son tantas cosas que me gustaría pues rescatar, la humildad con la que tiene que manejarse la cuestión, la misericordia también y el amor, y que es lo que me estás comentando, que yo creo que volveremos a ello ahorita que mencionemos precisamente a la mujer que aborta, ¿no? A la luz también pues de la iglesia y de Cristo y también pues corregir una serie de imaginarios respecto al castigo y a la condena que puedan existir. Entonces, quienes nos están viendo pueden ir y correr y decirles a todas las personas que conozcan que estamos aquí en un live súper, súper chévere hablando de todos estos temas súper geniales. Pero mientras llegamos allá, Gaby, cuéntanos, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a una persona que tiene también una posición como la que yo estoy en contra del aborto? Yo soy católico, soy cristiano, pero yo no quiero imponer mi posición en otras personas. Al final, pues eso es una decisión de cada quien y todo este tipo de cosas. ¿Cómo, qué dirías en esos casos o cómo lo abordarías? Bueno, esa es una pregunta que también hay que ponerla muy bien en el contexto actual, ¿no? Porque nosotros hoy en día, como lo decíamos ahora, en nuestro tiempo en general hay una idea de que no hay una sola verdad, sino que la verdad es relativa. Entonces, a eso es a lo que le llamamos relativismo, ese contexto cultural en el que no hay una única verdad, sino que cada uno tiene su criterio de verdad. Y además de eso se le suma este tema de, no sé si es tolerancia o tolerantismo, en el sentido en que si cada uno tiene su verdad, la verdad de cada uno tiene que ser igualmente respetable y tolerada. Esto es muy complejo porque si todos tenemos la razón, entonces en el fondo nadie tiene la razón y es muy difícil, es muy fácil más bien sobrepasar los límites, ¿no? Que veníamos diciendo ahora, la libertad exige límites y esos límites deben ser puestos a partir de un criterio claro. Entonces dentro de ese, claro, una afirmación como esta se da dentro de ese contexto de relativismo y como lo hemos llamado ahorita, tolerantismo. Porque en el momento en el que alguien diga esto es lo que se debería hacer o esto es lo que no, pues ya de pronto es tildado ahí como de no, es que usted quiere que todo se haga de acuerdo a su modo o ya se le llama, pues de pronto de alguna manera peyorativa, ¿no? Entonces, ese es como un contexto inicial que nosotros tenemos que tener en la cabeza. Es decir, que cuando una persona dice, tiene una afirmación como esta, pues de fondo tiene esta idea relativista y de fondo pues también tiene impregnadas estas ideas, lo cual es pues muy común, ¿no? Porque todos vivimos en el mismo contexto cultural, es decir, todos vemos Instagram, todos vemos YouTube, todos vemos películas y estas ideas pues como que se reproducen en toda estos espacios en los que nosotros podemos consumir, eh, pues sí, diversos contenidos.
Entonces ese es un primer elemento, como entenderlo ahí y entendiendo eso, ahí ya es donde uno puede hacer un camino, porque claro, la postura de una persona sí tiene sentido, por una parte con esto del relativismo y el tolerantismo, pero también en la medida en que la moral, pues claro que es algo personal, porque la moral al final se trata de los actos humanos. Entonces, volvemos al tema de nuevo de la fe. La fe surge en un encuentro con Cristo y antes de encuentro con Cristo, entonces uno da una respuesta. Si esa respuesta es afirmativa, pues es una respuesta de fe que me lanza a mí a todo un caminar. Entonces, dentro de todo esto, el modo en el que yo voy viviendo mi fe eso va transformando y la manera en la que voy caminando y dejando, como decíamos ahora, que Cristo conquiste espacios de mi corazón, eso va transformando indiscutiblemente mi modo de actuar. De entrada, el mandamiento nuevo que nos trae el Señor es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces ya en ese amar, de eso se desprenden una cantidad de actos y a todos esos actos es a lo que nosotros llamamos moral. Entonces moral no es que sea un conjunto de doctrinas o una lista, pues, tipo al Antiguo Testamento, como el Deuteronomio o el Levítico, que es una lista de cosas que tenemos que cumplir, sino que nuestra moral se desprende de la misma persona de Cristo que en la cruz nos ha enseñado el modo de actuar. Entonces, a partir de ese criterio que el Espíritu Santo ha escrito en nuestros corazones, pues también nosotros actuamos de una forma o de otra. Y los actos humanos es a lo que le llamamos moral. Entonces, en ese sentido es personal en la medida en que se trata de los actos personales que se desprenden de una decisión personal y de un encuentro personal, no solo porque sea un encuentro mío, sino porque es un encuentro entre personas, la persona de Cristo y la persona, pues, Gabriela o Juan Manuel o Natalia o Lorena y así sucesivamente. En ese sentido, claro, es algo personal. Sin embargo, nosotros no podemos olvidar que también nosotros como seres humanos, y ahí sí ya es como un dato antropológico general, no hay que ser cristiano, para saber que nosotros somos seres sociales. Y en la medida en que somos seres sociales, entonces estamos llamados a convivir con los demás. Y ese es un problema ahora que nos lleva a los inicios de la filosofía, que es el cómo vamos a vivir juntos. Esa fue una de las grandes preguntas de la antigüedad griega, de cómo vamos nosotros a hacer que esto común funcione. Y yo me imagino que a más de uno le ha sucedido que uno quiere mucho a muchas personas, a sus amigos o a los compañeros de trabajo, los compañeros de la universidad, no sé. Pero cuando uno convive mucho tiempo con estas personas, empieza a dar cuenta, uy, esto de la convivencia no es tan difícil. Y como es tan dificultoso, entonces necesitamos, es dificultoso porque somos diferentes y porque en nuestro corazón detrás pues siempre está el egoísmo que hace que queramos imponernos o que queramos tener la razón, está la soberbia, bueno, hay muchas realidades por ahí en el corazón llamadas a la conversión. Y entonces eso hace que nosotros necesitemos poner una serie de reglas, ¿no? De normas. Y esas normas pues tienen que estar inspiradas en algo. No puede ser como que un día Gabriela se levantó y se le ocurrió que ahora hay que prohibir las sombrillas porque es que no le gusta la manera en la que se ven las sombrillas en la calle. Sí, sería un criterio que sería, terminaría obligando a otros a acogerse a mi deseo y a mi voluntad. Entonces necesitamos que haya un criterio objetivo para esas normas que tenemos en común. Y de nuevo, esas normas que tenemos en común, pues hay que ponerlas porque a nosotros se nos dificulta mucho vivir juntos, vencer muchas realidades del corazón, que en última solo el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencerlas. Entonces, en ese sentido, como hay que poner un conjunto de reglas, ese conjunto de reglas, decíamos, tiene que estar puesto sobre alguna base, algunos principios. Y esa base y esos principios, pues decíamos, no puede ser de Juan Manuel o de Gabriela o de Juliana, no, sino que tiene que haber algo universal que esté de acuerdo al bien de todos. Y a eso pues también le llamamos nosotros bien común. Entonces, cuando nosotros nos vamos a buscar eso que es universal, que es común y ni siquiera necesariamente tiene que ser desde la fe, sino que existen principios, eso es también lo que busca la filosofía, que son universales, comunes y que hablan del bien para la persona humana en general. Ya entonces dando un paso a la fe, nos damos cuenta de que esos principios que son buenos para todos los seres humanos, resulta que también se sintetizan y coinciden
con lo que Cristo nos ha venido a enseñar en el Evangelio, la enseñanza del Evangelio, nos damos cuenta, hay una resonancia entre lo que, por ejemplo, la filosofía encuentra como bien universalmente para los seres humanos, con lo que nos enseña Cristo y el Evangelio. Entonces ahí nos damos cuenta que no es que yo le esté imponiendo mi fe y no es que yo le esté imponiendo mi moral a alguien, sino que resulta que esa verdad que yo puedo encontrar, que es la más adecuada, la mejor, la buena para todos los seres humanos, resulta que es la misma que él nos enseña la fe cristiana. Y entonces en ese sentido no es que yo le esté imponiendo algo, sino que también estoy señalando cuál es el mayor bien y de cuál es el mejor modo para poder vivir juntos. Entonces, de hecho, el querer, por ejemplo, que ciertas leyes o ciertas iniciativas legislativas y políticas sean para todos no es un deseo de imposición, sino que por el contrario viene del corazón que desea el bien para todos, el bien común. En ese sentido es que hay que verlo, ¿no? No, hay también el Evangelio dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay que ver cuál es y eso se refiere a la pureza, hay que ver cuál es la pureza con la cual uno está queriendo que una ley como la del aborto no pase. Entonces, si es que se imponga mi voluntad y que se haga lo que yo quiero porque yo sé que es bueno, o que esto suceda, que prohíban el aborto, porque en el fondo yo sé que como Dios es el bien y la verdad y en él se sintetiza todo el bien para cualquier ser humano, quiero este mismo bien para todos los demás. Entonces, también es un tema de cuál es la intención del corazón y qué es lo que hay en el corazón y de nuevo ahí es revisar lo personal, pero también reconociendo que lo que yo he visto que es un bien para mí, también lo quiero para todos los demás y encontramos un poco de la generosidad del corazón. De hecho, esa es la razón por la cual un cristiano se haría política, no para que todo sea como él quiera, y no para que entonces aquí, si yo creo en Cristo, entonces todo el mundo tiene que creer, sino por el contrario, sabiendo que Cristo es la luz del mundo, el que ilumina todos los corazones, pues yo quisiera que un poco de esa luz llegue a todos los demás. Y más aún en el área pública y en el espacio político, que es un espacio tan pero tan bello, pero que necesita también tanto, pero tanto ser muy iluminado. Súper, Gaby, muy, 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 muy chévere y muy, muy bonito. Entonces, ahora sí pasemos un poco a la mujer que abortó y cuál es la actitud de la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero al Papa, a los obispos, sino a todos nosotros respecto a esta realidad que existe y que nosotros no somos indiferentes y tampoco pues nos hacemos los de la vista corta ante esto. Entonces, una mujer que ha pasado por esto, ¿qué respuesta le damos nosotros como cristianos? Bueno, ahí yo creo que volvemos a lo mismo de que decíamos antes, cuando nos acercamos a una persona creyente que está defendiendo el aborto. Entonces, primera disposición, mucha humildad, ¿no? De reconocer que una mujer que ha abortado, pues ha cometido un pecado y se ha alejado de Dios. También entendiendo como que el pecado en su más profunda esencia es darle la espalda a Dios. Y todos, sin excepción, eventualmente, yo creo que a excepción de la Virgen María y San José, en algún momento de la vida le hemos dado la espalda a Dios en ese sentido de no querer hacer su voluntad y querer hacer la nuestra. Entonces, reconociendo, ahí es importante comprender también que la humildad es como esa justa tensión que existe entre, por una parte, reconocer la grandeza de mi llamado a ser hijo de Dios, pero por otra, la pobreza que hay dentro de mi miseria, dentro de mi pecado, dentro de la dificultad que tengo para hacer el bien, dentro de mi egoísmo. Entonces, cuando yo reconozco esas dos realidades, como que se genera una tensión que me hace a mí estar ahí como bien equilibrado en ese tema de reconocer quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Esa es un poco la cuestión de la humildad. Entonces, teniendo eso en el corazón, cuando uno se acerca a una mujer que aborta, pues también reconoce que aquello en lo que ella ha caído, pues no es diferente a lo que yo también podría incurrir en mi propio corazón, por una parte. Entonces ahí es entrar como en un plano de humildad que también me hace ver a esa mujer eh, como en el mismo lugar que yo estoy, de pecadora, de que no tengo tampoco la verdad, de que no soy Dios. Ahí, eso es como bien importante. Esa, ese sentir de la humildad y también pensar, pues que si yo tengo la oportunidad de acercarme a una mujer que ha abortado y que como iglesia, bueno, es que ahí hay otro tema muy importante y es que la iglesia es madre. Entonces, como buena madre, ¿qué es lo que va a hacer?
acoger. O sea, uno de por sí tiene como en su vida esa experiencia de que cuando uno se equivoca y va a pedirle a la mamá como que le dé un abracito, la mamá nunca va a coger, bueno, quítese de aquí, chino, váyase, es que usted es la patada, no. Sino que por el contrario, la iglesia como buena madre lo que hace es acoger, acoger en su seno y a eso estamos también nosotros llamados, a acoger por una parte, también por otra parte, dentro de esa acogida, es que incluso lo podríamos llevar como un poco más lejos la analogía porque María también es imagen de la iglesia. Entonces, así como la iglesia es madre, pues María también es la madre y la madre de Dios. Entonces, en cierto sentido, la actitud de la iglesia entera podría ser como acoger a esa mujer que ha abortado en el vientre de María, como si volviera al vientre, ¿no? Y dentro de ese vientre, pues se trata entonces de restaurar el corazón, hacer un camino, porque indiscutiblemente, pues esa es una realidad que termina rompiendo interiormente. Tiene unas consecuencias físicas, unas consecuencias psicológicas, pero sobre todo pienso que lo más profundo pues también son esas consecuencias espirituales y dentro de eso entonces lo que hay que hacer es ofrecer lo que decíamos antes, la escucha, ¿no? Escuchar sin juzgar, sin señalar. Y dentro de esa escucha, pues también pedirle mucho al Espíritu Santo reconocer, bueno, cuáles son las rupturas que hay ahí, cuáles son las heridas que hay aquí, y de ahí entonces cuál es el camino que se puede desprender. Entonces, pienso que la actitud es ante todo acoger con amor, sin juzgar. Eso requiere un presupuesto que es la humildad y dentro de ese acoger, una siguiente palabra es escucha y a esa le podemos poner una adicional que es acompañamiento. Pues porque yo puedo escuchar una vez, pero igual no sé después qué va a ser del caminar de esta mujer. Entonces, dentro de ese acompañamiento es no dejarla sola para que ella también restaure esas realidades del corazón, ¿no? Su relación con Dios, que restaure también su feminidad, que restaure también ese sentido tan bello que tenemos las mujeres de la maternidad. Y en eso, que es ahora sí lo más súper, hiper, mega importante, es que nosotros seamos imagen de Dios, ¿no? Ahí sí, cuerpo vivo de Cristo, que seamos los brazos de Cristo para abrazar, los oídos de Cristo para escuchar, el corazón de Cristo para amar. Y entonces en esa medida podemos ver que la mejor actitud ante una mujer que ha abortado indiscutiblemente, pues es ese amor que sana, que claramente nosotros no tenemos la capacidad de sanar, pero es el Espíritu Santo el que sana ese corazón. Súper Gaby, espectacular. Y volviendo precisamente a la acogida, bueno, tú eres católica, yo soy católico, pero también en ahora sí tenemos a muchos hermanos cristianos que no son católicos y obviamente están súper, súper bienvenidos. Entonces llegó la hora ecuménica de la noche en la cual tú que eres pues una mujer que ama las Sagradas Escrituras, que las conoces muy bien, que las contemplas, que profundizas mucho en esto tan lindo que dices, que te he escuchado, de que más allá de leer la Biblia, se trata de que la Biblia nos lea a nosotros. Eh, Nos hemos referido a muchas cosas que también requieren el aceptar un poco el magisterio de la iglesia y pues su tradición y su trayectoria intelectual, pero a un cristiano que pues no acepta la autoridad de la iglesia católica ni pues la tradición del magisterio, ¿qué le dirías a partir de la Biblia, de la palabra de Dios, a este respecto a la defensa de la vida humana en la Biblia? Bueno, yo creo que es importante darnos cuenta de que toda la Biblia habla de Dios como el Dios de la vida. Nada más viéndola como empieza, empieza diciéndonos la Sagrada Escritura que en el principio, y no es un principio como el día uno, 2, 3 o 4, sino en la eternidad, ¿no? Cuando nada existía, estaba Dios. Y todo es que yo soy fan número uno de el Génesis. Y esos tres primeros capítulos del Génesis son una delicia, un manjar suculento que, mejor dicho, hay que saborearlo y acercarse mucho a él. Y en el primer capítulo del Génesis es muy bonito cómo se narra la creación y se nos muestra cómo todo ha sido creado por la palabra de Dios. Entonces Dios es el Dios de la vida, la fuente de la vida. Y esto es algo que se va a venir a repetir durante toda la Sagrada Escritura, incluso en los salmos, que también son tan bellos estos himnos cantados del pueblo de Israel, ahí constantemente se repite como existen dos opciones, ¿no? Elegir la vida
o que es elegir a Dios o elegir la muerte, que es un camino sin Dios. Entonces constantemente se repite y ya de nuevo en el Nuevo Testamento se nos habla, bien, es Cristo mismo, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él se revela como la vida, Él en sí mismo. Entonces pienso que un primer elemento ahí es reconocer que Dios es la fuente de la vida. Y si Dios es la fuente de la vida, entonces sería contradictorio que si nosotros creemos en Dios y hemos acogido la buena noticia de Cristo, sería contradictorio que de algún momento a otro empezáramos a decir, no, es que Dios quiere la muerte, una muerte como es la muerte de un ser humano, de una persona humana, en el aborto. Ahí habría una contradicción, pero claro, Dios no se contradice, porque si se contradijera no sería Dios, porque Dios es inmutable, de principio Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos, pensamos un día una cosa, otro día otra, según nuestros sentimientos, nuestras emociones, cambiamos constantemente, en cambio Dios no cambia. Entonces, si Él dijera, yo soy el Dios de la vida, y Él mismo se ha revelado como aquel que es fuente, de todo lo que conocemos y de todo lo que existe, y de un momento a otro se estuviera defendiendo o encontráramos como algún argumento, alguna postura para decir, no, es que Dios si quiere la muerte, además sería súper contradictorio porque sería como que Dios quiere reversar la creación de una criatura que él mismo hizo y modeló con sus manos. Todo esto, ahí nos empieza a mostrar la contradicción, y si Dios se contradice, entonces realmente no sería Dios y vana sería nuestra fe. Entonces yo creo que un elemento principal así súper grande, dentro de la Sagrada Escritura, pues es que Dios es fuente de vida, y si es Dios no se contradice, entonces en ese sentido no tendría sentido estar a favor del aborto. Adicionalmente a eso, digamos que uno podría también señalar una cantidad de realidades. Primera, la que hemos dicho. Una segunda, pues que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza pues está justamente en el hecho de que seamos personas con un nombre y un rostro concreto, con una capacidad de amar que es muy, muy importante. Entonces sí, de eso y esto está pues también en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el primer y segundo capítulo del Génesis, haber sido creados con esa realidad personal. Y de nuevo, si Dios estuviera, por decirlo así, si fuera salido de la voluntad de su corazón el aborto, él estaría contradiciendo su creación y de algún modo, digamos, este pasaje del primer capítulo del Génesis en donde se nos habla de la creación del hombre y la mujer, pues se nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, como yo me lo imagino y he escuchado que lo enseñan como si Dios se hubiese mirado a un espejo y luego de mirarse al espejo nos creó a nosotros. Entonces, si él quisiera la muerte de sus propias criaturas que ha creado su propia imagen, pues entonces también estaría queriendo la muerte propia, estaría como queriendo acabar su propia imagen. De nuevo, una contradicción que no es algo que encontramos en el corazón de Dios. Pero a eso yo diría una cosa más, y es que todo el camino que Dios ha hecho con el hombre, que es lo que se nos narra a lo largo de la Sagrada Escritura, el camino de Dios con la humanidad, es un camino que Dios ha hecho no solo para que tengamos vida, sino como dice el Evangelio según San Juan, vida en abundancia, y que esa vida sea eterna. Entonces, ¿qué sentido tendría que Dios hubiese hecho un camino desde el primer hombre y la primera mujer hasta la revelación plena en Cristo, en el que nos quiere dar a nosotros vida eterna si Él mismo quisiera acabar con esa vida? Es decir, Dios no solo es la fuente de la vida creada mortal, sino que Él es la fuente de la vida eterna. O sea, es un nivel abundante de vida que yo creo que no cabe en la cabeza de ninguno de nosotros. Y entonces ya de entrada, la encarnación de Cristo es un argumento grandísimo, que nos viene de la Sagrada Escritura para decir es que Dios lo que quiere es la vida. Y en eso consiste la salvación. La salvación es una vida eterna junto a Dios. Y entonces en esa medida no podríamos pensar que Dios quiere la muerte de ninguno, sino que por el contrario, que viva y viva para siempre, y no solo para siempre, sino que para siempre junto a Él, que al final es ese designio amoroso, que es el que mueve y arrastra toda la Sagrada Escritura, y es el que anunciaron todos los profetas, y pues que llega a su cumplimiento pleno en Cristo.
Súper, Gaby, espectacular. Además de pues toda la generalidad de la realidad de las Sagradas Escrituras, también tenemos versículos muy específicos, como en Jeremías, cuando se nos dice que Dios nos conocía cuando nos formaba en el vientre de nuestra madre. También lo leemos en varios pedazos del libro de Job. Mejor dicho, sin embargo, cuando nos vamos también a las particularidades de la palabra, eventualmente podrá haber alguien que señale versículos que quieran soportar la versión contraria. Y en este tiempito que nos queda, me gustaría referirme a este tipo de cosas, especialmente por aquellas manifestaciones cristianas que suelen hacer esto, ¿no? Como tocar versículos específicos para soportar una posición. Por ejemplo, hablando precisamente del Génesis, leemos en el Génesis capítulo 2 versículo 7 que el Señor Dios formó al ser humano y le sopló eso en la nariz y entonces llegó a ser una persona viva, un ser vivo, diciendo que, según esto, el ser humano empieza su vida cuando da el primer respiro. Entonces, que por eso el aborto estaría bien. ¿Qué dirías tú a ese respecto? Bueno, ahí sobre ese versículo del Génesis, yo pienso que lo primero que hay que entender es que el Génesis es un relato mítico, es decir, es un mito. Y el mito no se puede leer con literalismos, ¿no? En general, la Sagrada Escritura, como que es un primer presupuesto, la Sagrada Escritura no se puede entender toda como leer literal, literal, literal lo que dice la palabra, sino que las palabras tienen límites, es decir, las palabras no tienen la capacidad de comunicar todo lo que nosotros quisiéramos decir. Y eso, un ejemplo, es cuando nosotros le decimos te amo a una persona, ese te amo seguramente suena, pero no es capaz de expresar todo lo que está pasando en nuestro interior, todo lo que hay en el corazón, no sé cómo se mueve todo el universo de la interioridad. Entonces las palabras de entrada se nos quedan cortas para comunicar todo lo que queremos comunicar. Por eso no es bueno caer en literalismo. Sí es bueno leer al pie de la letra en el sentido de tratar de comprender qué es lo que está diciendo, pero sin caer dentro de esos literalismos. Entonces, un primer elemento. Y otro segundo elemento que es importante a la hora de acercarse a la Sagrada Escritura es que la Sagrada Escritura no se puede leer como de manera separada. Entonces, yo saco aquí este pedazo y lo leo y según yo dice esto, sino que la Sagrada Escritura se interpreta en su unidad y en su conjunto, entendiendo que en la escritura hay un mover, es decir, una intencionalidad, un camino que se está haciendo y ese camino pues dirige justamente a Cristo. El culmen es Cristo y entonces a partir de Cristo es que nosotros desde los ojos de la cruz interpretamos todo hacia atrás. Entonces ahí como que hay dos elementos, el de la unidad y el de no caer tampoco en literalismo, sino que comprender que el texto sagrado responde a un contexto y a un género literario específico. Entonces, dentro de eso, ese versículo que mencionas del Génesis, pues está dentro de este mito en el que el pueblo de Israel empieza a tratar de contar el modo en el que se originó toda la creación existente y en el que también los mismos seres humanos fuimos creados. ¿Por qué es un mito? Porque, de nuevo, imagínense uno tratar de narrar o expresar o contarle a alguien o explicarle a alguien el origen y la fuente de todo lo que existe. Pues eso tiene una dificultad grandísima, entonces necesitamos un lenguaje que esté cargado de simbolismo que nos permita comunicar esa cantidad de verdad, ese grueso de realidad para que otro lo pueda comprender. Entonces, dentro de ese lenguaje mítico, pues hay una cantidad de elementos, como decíamos, que son simbólicos y que nos expresan una realidad que es mucho más grande de lo que la palabra una palabra concreta nos está hablando. Entonces, dentro de eso, el hecho de que en Génesis 2.7 diga que Dios ha puesto su aliento sobre el hombre, no quiere decir que ahí es cuando empezó a vivir el hombre, porque antes de que diga lo del aliento, primero dice el hombre fue formado, pero incluso, antes de que fuera formado, la palabra dice y dijo, y eso entonces se tiene que leer en unidad con el primer relato de la creación, que es el que decíamos ahora, el hombre fue creado a imagen y semejanza. Entonces ahí es cuando Dios dice, y es muy bonito porque Dios dice, hagamos, o sea, entra dentro de sí mismo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entra dentro de sí mismo y dice, y cuando Dios dice algo que tiene ahí el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para eso es dabar, dabar es la palabra hebrea para palabra,
Y de lo que nos está hablando es de una palabra que es toda ella creadora, que está cargada de fuerza, de potencia, de dinamismo y que una palabra en sí misma que cuando es dicha transforma y crea. Entonces, si Dios dice hagamos, dentro de ese hagamos está, por una parte, expresada su voluntad y así como está expresada su voluntad, entonces también esa voluntad creadora se hace, tan pronto se dice. No es como nosotros, ¿no? Que uno dice voy a hacer esto y no lo hace. Dios es todo lo contrario. Entonces, en eso, ¿a qué me estoy refiriendo? Que claro, este relato del Génesis, el pueblo de Israel, lo que está queriendo decir es cómo los hombres fueron creados en un principio, pero lo que hay de fondo ahí es que antes de haber sido creados con una forma específica y antes de que Dios nos diera su aliento de vida, ya existíamos en el corazón, en el querer y en la voluntad de Dios. Eso, claro, tiene una dificultad muy grande y es que hay que comprender que hay una existencia que es anterior a la existencia temporal. Existíamos en la eternidad en el sentido de que existíamos en el querer eterno de Dios. Y ahí es donde empieza la vida, que en últimas, si tú te das cuenta, ese principio no temporal de día uno, día 2, día 3, sino es un principio que está en el principio eterno. Entonces, de ese modo uno no podría decir cómo la vida empezó tal día o tal otro, o cuando empezó a respirar, sino que ya de entrada en el querer amoroso de Dios existíamos, que es un principio que se va más allá de nuestras capacidades, ¿no? Porque nosotros somos seres espacio-temporales, es decir, estamos atados al tiempo y al espacio. Y nos es como muy difícil salirnos por nuestra propia naturaleza de... entonces eso es como lo que podríamos decir ahí, no es que cuando Dios puso su aliento, ahí también lo que está queriendo expresar el escritor sagrado, es que eso que nos mueve a nosotros, lo que nos anima, que le llamamos alma, es también dado por Dios. Entonces, Dios nos da el cuerpo, Dios nos da el alma y Dios nos da otro elemento que es muy importante, el carácter personal, nuestro rostro concreto con un nombre concreto, que eso es algo que viene incluso antes, está en su corazón antes de habernos dado un cuerpo o un alma. Es decir, el querer amoroso de Dios de crearnos con un nombre y rostro concreto viene antes de que tengamos una existencia corpórea en el espacio y en el tiempo. Entonces, en ese sentido se puede interpretar. No es que la vida empiece cuando respiramos, la vida empieza es cuando empezó el querer amoroso de Dios de hacer toda la creación. Y entonces eso es ya, no hay manera de ponerle fecha en el calendario, ¿no? Sino que es desde la eternidad que existimos en el corazón de Dios. Súper, Gaby, espectacular. Bueno, hemos hablado precisamente de un relato mítico, pero para ponerlo un poco más complicado, vamos a referirnos a la ley, que la ley no es tan literal, digo, no es tan mítica, sino precisamente es más literal. Y tenemos en dos versículos, no los voy a leer, pero voy a dar las referencias, en Éxodo 21, 22, 23 y en un pedazo largo de Números de capítulo 5, versículos del 11 al 31. Leemos, por un lado, en el versículo del Éxodo, que cuando una mujer era víctima de un golpe, una mujer embarazada, claro, era víctima de un golpe que le producía un aborto, la condena al hombre que le infringía este golpe no era la misma pena del homicidio. Entonces veríamos como que la ley de Dios está haciendo una diferencia entre pues la vida de un niño recién nacido, no nacido, perdón, y un niño ya nacido. O también en Números 5, del 11 al 31, vemos una prueba de infidelidad que consiste precisamente en que la mujer que presuntamente fue adúltera beba un abortivo y en caso precisamente de que se produzca el aborto se revelaría esta infidelidad. En ese caso en el que vemos precisamente como una actitud de la Biblia que hace una diferenciación entre la vida del no nacido y del que ya nació, o este tipo de cosas, ¿cómo responderías o cómo los interpretaríamos? Bueno, ahí tocaría irse de nuevo a los textos, porque los textos no se pueden como sacar de su contexto, sino leerlos en el contexto y otro punto muy importante, con el espíritu con el que fueron escritos. Entonces, por una parte, el texto que señalabas del Éxodo, ahí lo que está diciendo el escritor sagrado no es que la vida de un no nacido valga menos, sino que dentro del contexto de esa parte de la ley, lo que se está queriendo castigar ahí es o sí, como lo punible es la intención del corazón. Entonces es importante darse cuenta que ese versículo en el que se dice, cuando dice, si en una riña
como daño colateral, podríamos decirlo de algún modo. Una mujer que está embarazada se ve afectada y termina perdiendo a su hijo, termina abortando accidentalmente. La persona no será igual castigada igual que en un homicidio. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? O sea, ahí hay que distinguir lo que se está, a lo que se le está dando mayor o menor valor, no es al hecho en sí mismo, sino a la intención con la que se hace. Entonces, lo que hace que el homicidio tenga una pena mayor es que ese homicidio, como se describe ahí en la Sagrada Escritura, ha sido hecho con la intención de matar. En cambio, en el caso de la mujer que sale accidentada en una riña, la persona que lo ha hecho no ha tenido la intención de matar. Entonces ahí es muy importante darnos cuenta que no es como lo que nosotros hacemos hoy en día en el derecho, por ejemplo, aquí en Colombia, que lo que castigamos es el acto, porque nosotros no tenemos la capacidad de juzgar la intención del corazón. Aquí a lo que se estaba refiriendo la Sagrada Escritura sí es a la intención del corazón de aquel que cometió un hecho. Entonces eso es bien importante porque hay que leer un poquito más arriba de los versículos 22 y 23 donde está esto, que son los versículos más o menos 12 y 13 donde se habla del homicidio. Ahí lo que se está penalizando y lo que se quiere corregir es la intención del corazón. Entonces no es que se le dé una importancia menor al no nacido, sino que es el hecho en su conjunto y la intención del que lo ha realizado. Ese por una parte del versículo del Éxodo. Y el otro, que es el de los números, ahí hay que hacer eh, una claridad, porque no es que se le dé a la mujer un líquido que sea abortivo. Cuando uno lee el pasaje, de lo que se habla es de unas aguas que son aguas de amargura. Entonces no es que específicamente se haya preparado como una especie de brebaje, entonces si la mujer aborta fue que infiel, por favor, ya apedréenla, no. Sino que lo que se está diciendo es que como no se puede dirimir la disputa a partir de las posturas tanto del marido como de la mujer, entonces un árbitro superior, hagamos de cuenta como si fuera en un espacio jurídico, como el Tribunal de Casación, que en general es el más alto, alto, alto que hay, y ese Tribunal de Casación, ese árbitro último, es Dios. Y también hay que entender cómo es el rito en su conjunto. Entonces, se le da a la mujer esta preparación que es esta agua pura, no es agua con nada, sino agua con polvo del suelo, y se le da a tomar y se hace una oración en el sentido en que se le dice a Dios, bueno, si esta mujer realmente ha cometido esto, que ella sea maldita y malditas sean también sus entrañas. Entonces, lo que se pide es que la mujer diga amén. ¿Con qué objetivo? Que si la mujer sabe que no es culpable, ella sabe que Dios conoce cuál es la verdad. Y si dice amén, sabe que realmente esa maldición no va a caer sobre ella, porque Dios conoce que ella no ha cometido este acto de adulterio. En cambio, si la mujer es culpable, no va a ser capaz de decir amén, porque también sabe que la maldición que se está diciendo ahí en ese momento podría realmente caer sobre ella. Y lo que son las aguas tienen un sentido ahí simbólico, las aguas de la amargura, como se llama ahí, o aguas amargas, tienen un sentido simbólico que tratan de mostrarle a la mujer la maldición que cae sobre sus entrañas por haber cometido este acto. Entonces no es que literalmente sea un líquido abortivo, sino que también dentro del rito que se está haciendo, las aguas tienen un simbolismo de mostrarle a la mujer la consecuencia de su culpabilidad y reconociendo esa consecuencia de su culpabilidad, se hace después esta oración en la que si la mujer dice o no amén, ahí es donde se prueba si realmente fue infiel o no. Entonces es en ambos textos entenderlos en su contexto, en no extrapolarlos a nuestros tiempos, sino también meternos en la cabeza de cómo estarían pensando estas personas que muy distinto a nosotros y tienen a Dios como último árbitro y si tienen a Dios como la fuente de la ley. Entonces ahí es donde está como la distinción, por eso se preocupan más por la intención del corazón y por eso una oración y el amén a una oración termina siendo la prueba más que el líquido es el amén para juzgar o no a una mujer en caso de infidelidad. Espectacular, Gaby, súper, súper bien. Ahorita, Gaby, ya puedes sentirte completamente libre de terminar como quieras, de dar tus conclusiones, decir pues lo que quieras al respecto y con esto ya terminaríamos el live. Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Porque este tema es tan apasionante que uno que podría decir, pero pienso que de la conversación que tuvimos hoy, que también ha sido muy, muy chévere, muy interesante,
lo importante es sacar llevarse en el corazón esta idea del camino, ¿no? De por una parte que estar a favor de la vida y en el caso particular del que estamos hablando, en contra del aborto, pero incluso la vida en todas sus formas, no únicamente la vida de una persona humana, de un no nacido, requiere pues un camino de conversión que al final también es un camino de cada día dejarse enamorar y dejarse conquistar por Cristo. Y entonces en ello también pues es muy importante nosotros mismos revisarnos interiormente, preguntar cuáles son nuestras posturas, qué tipo de causas estamos defendiendo y sobre todo, que creo que ahí es donde está el quick del asunto, preguntarse cuáles son los motivos que impulsan esas convicciones que sostienen todo esto. Porque igual, bien podríamos nosotros estar a favor de la vida, y es decir, en contra del aborto, pero por una razón egoísta o por soberbia. Lo importante es que en el origen de esto esté el amor que Cristo mismo nos ha enseñado. Entonces, creo que de esto queda, antes que nada, del revisar el corazón en búsqueda de una coherencia interna que al final nos da una vida llena de felicidad, ¿no? Porque no hay nada mejor que uno mismo sentirse como contradictorio todo el tiempo y haciendo aquí una cosa y allá otra, sino que por el contrario, esa coherencia interna con el amor de Cristo, pues es lo que él mismo llamó bienaventuranza. Entonces pienso que esa es la invitación y pues también indiscutiblemente esto nos invita a formarnos, porque hoy es un live aquí en Instagram, pero el día de mañana puede ser cualquier otro espacio en el que, como tú decías, nos encontramos con una persona en la cotidianidad que tiene estas convicciones y como nuestro propio testimonio invita a esa persona a hacer un camino para transformar su visión y ser a su vez testimonio de ese modo para que la vida se propague, más allá que se defienda como una bandera, es que se propague y que todos vivamos cada vez más vivos, porque esa es otra cosa, ¿no? Que a veces nosotros dentro de esa ruptura interior que tenemos, pues parece que estuviéramos muertos en vida. Y hoy en día hay muchos caminantes tipo zombies que parece que no quisieran esa realidad de vida que nos trae Cristo. Entonces es del propio testimonio también poderle dar a otros de esa misma agua que hemos bebido para vivir de nuevo otras cosas que hemos dicho muy importantes, vivir verdaderamente en libertad y con una libertad que responda a la verdad, al bien, al amor, a la belleza, que al final se sintetizan todas en Cristo.